Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la última lección que pertenece al primer trimestre del año 2023 y esa es la lección número 12. Este trimestre no trae 13 lecciones como usualmente traen los demás trimestres, sino que solamente 12, pero este es el final del primer trimestre del año 2023. Antes de entrar en la lección, queremos decirles que esta semana es la última semana que estará disponible el estudio La verdad acerca de los diezmos y las ofrendas. Lo vamos a quitar porque ya el próximo trimestre comenzamos con un tema totalmente diferente que no tiene que ver nada con mayordomía. Así que si usted lo quiere preservar, mantener, le invitamos a que lo copie, lo ponga en uno de sus archivos y ahí va a tener esa información que es muy valiosa en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Todos los textos del espíritu de profecía que vamos a leer en esta lección van a estar en la lección en PDF. Después del viernes usted va a encontrar allí una barrita alusoria a lo que estamos leyendo en el video y usted puede leer todas las citas que yo voy a leer junto con su bibliografía. Le va a ayudar a dar mejor la lección si usted decide usarlas. Así que le invitamos a que vaya a escuelasabáticamaestros.com y allí va a encontrar toda esta información. Vamos a comenzar con la lección. Se titula La recompensa de la fidelidad. La recompensa de la fidelidad, y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 21, donde leemos lo siguiente. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy interesante lección. Lo invitamos a que la lea detenidamente. Hay bastante información y lo que nosotros le vamos a dar son textos del espíritu de profecía que respaldan la lección de esta semana. Son textos muy interesantes, así que como siempre, estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía en este lugar. El día domingo está hablando de la recompensa por la fidelidad. Eh, ¿Qué es lo que van a tener a los que sean salvados, los que han sido fieles? Está hablando de lo que es la recompensa por la fidelidad. El día lunes se está hablando de la vida eterna. Todos enfrentamos una eternidad, ya sea muertos o sea vivos. Muy interesante, así que le invitamos a que lo lea. Aquí estamos enfrentando algo eterno. Nuestras decisiones afectan la eternidad, ya sea en vida o sea en muerte. El día martes se está hablando de la Nueva Jerusalén. Y aquí pudiéramos gastar 3 horas hablando de la Nueva Jerusalén, lo impresionante que es la Nueva Jerusalén, pero aún así no lo comprenderíamos porque la descripción del lenguaje humano no es capaz de describir lo que los profetas vieron. Y al final de ellos tratar de describir, quedaron anonadados diciendo: la verdad es que estos son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca ha subido a la mente del hombre. El espíritu de profecía dice que solamente cuando entremos en el cielo y contemplemos el cielo, vamos a comprenderlo. En este momento, por más que nos imaginemos, por más belleza que le pongamos, el hombre es incapaz de recrear una foto, una postal de lo que realmente es el cielo. Solamente poniendo los pies en el cielo se podrá descubrir la verdad, la grandeza del cielo, su sublimidad y lo que es Dios y todos los seres
angelicales que viven allí. Así que por más que hablemos, la ciudad es descrita, esa es la ciudad de Dios, ya existe en el cielo y ese va a ser el hogar de los redimidos por los primeros 1000 años en el reino de los cielos. Después esa ciudad va a descender a la tierra y va a ser el centro del mundo prácticamente, porque esa es nada más y nada menos que la ciudad de Dios, que Él la entrega en matrimonio a Jesucristo y Jesucristo la mueve a la tierra para que esa sea la morada de los santos por la eternidad. Eso es interminable. Podemos pasar 4 o 5 horas hablando de eso. Pero vamos a seguir adelante. Día miércoles, el ajuste de cuenta. Aquí habla de los dones que el Señor nos ha dado y los vamos a leer un poquitito más adelante con los textos del espíritu de profecía, comprendiendo la parábola de los dones. Así que vamos a leer eso, pero viene un día que se va a ajustar cuenta y todo va a depender de cómo hemos usado los dones que el Señor nos dio, y muchas veces nosotros creemos que solo son cosas como el canto, la oración, la predicación, la poesía, cosas así. No, esto incluye el dinero. Ya lo vamos a leer, el ajuste de cuentas. El día jueves, la mirada puesta en el premio. Y aquí está hablando que nosotros no tendríamos que perder nuestro destino por las cosas que existen en este mundo. Ahora, antes de pasar, yo quiero decirles una cosa. Muchas veces nosotros nos confundimos. La Biblia dice que no améis las cosas que son del mundo. Son dos cosas, amar y gustar. A usted le puede gustar una persona porque la persona es guapa, es un hombre guapo, una mujer bonita, pero es muy diferente que usted la ame, si es una persona extraña, por supuesto. Las cosas del mundo son bonitas. Usted ve la naturaleza, la misma Biblia exclama la maravilla de la naturaleza, cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. Son cosas hermosas. Nuestro mundo aún en pecado es hermoso. Muchas cosas hermosas. Recuerde que Satanás llevó a Jesucristo y le mostró todos los reinos, ciudades bellísimas. Cuando uno viaja por el mundo encuentra lugares hermosos, ciudades hermosas. No tiene nada de malo que a usted le guste eso. El problema es que lo amemos. Nos puede gustar Alaska hermosísimo. Nos puede fascinar, pero no puedo hacer de eso mi ídolo, mi Dios. Y hay muchas personas que no logramos entender eso y creemos que para estar bien con Dios tenemos que despreciar las cosas que hay en el mundo. No, Dios nos dio un mundo para que lo cuidemos, para que vivamos en él, para que lo disfrutemos y contemplemos las maravillas que aún Él nos ha dejado en su misericordia a pesar del pecado. Por ejemplo, el sábado tendríamos que sacar a nuestros niños a los campos, a las praderas, al bosque, a los ríos, a los lagos, para que ellos contemplen la maravilla de Dios. Son cosas lindas, nos tienen que gustar. Dios lo ha dejado para complacer al hombre, para que sus sentidos sean refrigerados. El problema de nosotros es cuando amamos esas cosas y las ponemos antes que Dios. Dios le puede dar a usted una casa hermosísima y no tiene nada de malo, y a usted le puede gustar su casa. Si nosotros los humanos estamos hechos de gustos, nos gusta este color, nos gusta este lugar, nos gusta esta casa, nos gusta esta comida, nos gusta este trabajo, nos gusta todo, todos nosotros somos gustos y eso es lo que nos hace diferente, pero no podemos hacer de ese gusto un Dios. Yo puedo tener una casa hermosa y decirle al Señor muchas gracias por tus grandes bendiciones, pero no puedo hacer de esa casa mi ídolo. Yo puedo tener un trabajo que me guste
y darle las gracias a Dios. El problema es cuando yo hago de ese trabajo un ídolo. ¿Sí se da cuenta? Y aquí en el día jueves nos está enseñando eso, que a pesar de las cosas hermosas que hay en este mundo, que están hechas para darnos alegría y felicidad, no tenemos que perder de mirada realmente nuestro premio, porque nuestro premio no es este mundo lleno de pecado, sino es este mundo ya transformado por Dios en un mundo sin pecado. No tenemos que perder de vista el premio del cielo. Así que muy interesante, le invitamos a que lo lea y ahora vamos a comenzar nosotros eh, a estudiar con el espíritu de profecía. Para terminar esta lección, casi siempre nosotros damos aquí porciones del espíritu de profecía bien duras. Ahora no, ahora sí viene un poquito de eso, pero más bien esperanza. Quiero que terminemos esta lección llenos de esperanza, con la alegría de un mundo mejor, con el deseo de hacer bien las cosas. Así que vamos a comenzar a estudiar y para eso vamos a estudiar con el espíritu de profecía. Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios, el espíritu de profecía es su extensión y su explicación. La Biblia es bien escueta, bien corta, muy precisa, casi no da explicación. El espíritu de profecía es eso, la explicación de la Biblia. El que no cree en el espíritu de profecía tiene dos problemas. No pertenece al pueblo de Dios porque una de las características del pueblo de Dios en los últimos días es tener el espíritu de profecía. El segundo problema serio que tiene es que el que no cree en el espíritu de profecía tampoco cree en la Biblia. Su apostasía va a comenzar desechando los consejos del espíritu de profecía. Y el siguiente paso va a ser desechar la Biblia. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía no trae nueva luz, no trae una nueva doctrina, sino que solamente explica la Biblia. Y si la persona no logra aceptar la explicación de la Biblia, tampoco la Biblia. Estamos metidos en un serio problema. Así que el espíritu de profecía es la explicación, tenga eso en mente. Este estudio, mucho de este estudio está basado en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, y voy a leer en este momento la parábola, la historia del joven rico. Aquí tenemos muchos textos impresionantes que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Le invito a que lo lea. El joven rico, después sigue los deberes de la iglesia, después sigue la iglesia, la Odisea. Lea esa parte allí por el tomo 5 del primer tomo. O sea que ese tomo está dividido en otros tomos. El tomo 5, al comienzo del tomo 5 y antes del tomo 5 está todo esto en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Yo solo le voy a leer lo más importante que está ahí. Comenzamos. Ah, la pregunta allí es, el ángel está preguntando, ¿puede alguien con sus riquezas, puede alguien que ama las riquezas entrar en el reino de Dios? Y dice allí, otro ángel contestó, no, nunca. Vi que el plan de Dios es que esas riquezas se utilicen debidamente, que se distribuyan para bendición de los necesitados y para hacer avanzar la obra de Dios. Todo lo que usted tiene, muchas veces se usa la palabra rico, pero no precisamente. Riquezas es todo lo que usted tiene. Si usted tiene un centavo en su bolsillo, eso ya es riqueza porque usted nació sin eso. Riqueza no significa que usted tiene que ser rico, es todo lo que usted posee. Y aquí dice claramente que las riquezas que Dios nos da deben utilizarse para la bendición de los necesitados y para hacer avanzar la obra de Dios. No más de eso.
Para eso es lo que el Señor nos entrega dinero. Si los hombres aman su riqueza más de lo que aman a sus semejantes, más de lo que aman a Dios o las verdades de su palabra, si sus corazones están con su riqueza, no podrán tener vida eterna. La persona que guarda ese dinero y no lo quiere entregar cuando hay necesidad, sencillamente no va a tener vida eterna. Estarán más dispuestos a abandonar la verdad que a vender sus posesiones y dar el producto a los pobres. Va a llegar el momento en que nosotros tenemos que preguntar a Dios cuándo es que tenemos que vender nuestras propiedades para gastarlo, porque dentro de unos días no va a valer absolutamente nada. Sigue diciendo otro pensamiento allí. Aquí está la recompensa para los que se sacrifican por Dios. Reciben 100 veces más en esta vida y también heredarán la vida eterna. Siempre hemos dicho que servir a Dios es un negocio redondo, completito, porque en esta vida se le va a dar 100 veces más y también se le va a dar la vida eterna. Cuando nosotros tenemos un dinero alzado y lo estamos guardando y no lo queremos usar, ese dinero nunca crece y usted nunca tiene más. Y si no lo sabe usar y se le convierte en su Dios, en su ídolo, se vuelve una persona avarienta o codiciosa, entonces posiblemente va a perder hasta la vida eterna. Pero cuando distribuimos lo que Dios nos da, Dios nos regresa 100 veces más y al mismo tiempo la vida eterna. ¿No cree usted que es algo sencillo de hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos fe. Y ahí es donde está el problema, que tenemos que pasar la prueba de la fe. Tenemos que cruzar la prueba de la fe. Tenemos que agarrar el lema de los 3 jóvenes hebreos. Sepa, oh rey, que el Dios que tenemos nos puede librar de tus manos. Pero si no nos libra, de todas maneras tu estatua no la adoraremos. Usted puede decir, Señor, yo lo poco que tengo te lo doy, porque tú has prometido que me vas a dar más. Pero si no me das más, ¿qué importa? Yo siempre te lo doy. Y a veces allí es donde se nos prueba, que estamos dando y dando y dando y dando y no recibimos nada. Recibimos pobrezas, nos botan del trabajo. Es terrible la prueba de la fe. Fíjense que yo lo pasé por 20 años. A los 20 años comencé mi ministerio. Mi ministerio, construir iglesias, ayudar gente, y no recibía nada. No recibía nada, absolutamente, y luchaba, y luchaba, y luchaba, hasta que un día llegué al final. Me acuerdo que acababa de construir una iglesia y no tenía ya el dinero para comprar las bancas. Y mientras manejaba, me chocaron el carro. Y del dinero que me dieron con el vehículo chocado, con eso pagué las bancas. Y cuando llegué al trabajo, me botan del trabajo injustamente. Una desgracia tras otra desgracia. Y ahí yo me acuerdo que hice una oración que después me arrepentí. Mire, que usted se enoje con Dios no es bueno. Pero si se molesta con Dios, vaya y dígaselo a Él. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted va y se lo dice a un humano. Lo mismo nos sucede con los hermanos. Si usted tiene un problema con un hermano, vaya donde el hermano y dígale cuál es su problema. No vaya a decirle a otro. Es exactamente lo mismo con Dios. Y yo me acuerdo que yo hice una oración y le dije, mira, Señor, tengo más de 20 años de trabajar en tu obra. Dedico mi tiempo a la predicación. En esos días yo tocaba puertas. Andaba de casa en casa dando estudios bíblicos. Era anciano de iglesia. Usaba todos mis recursos para la iglesia. Tenía un nivel espiritual bien alto y no es por obras, no me van a decir que es por obras, pero todo eso cuenta lo que uno está haciendo.
Y le dije al Señor, mira, mi tiempo, mis tesoros, aquí acabo de construir una iglesia. Con lo que pude, la terminé. Tengo mi vehículo chocado y ahora me botan de mi trabajo, Señor. Yo nunca te he pedido nada. No hago las cosas para que tú me devuelvas. Las hago porque me nace en mi corazón. Las hago porque amo tu evangelio. Las amo porque me arde el corazón hacerlo. Es una necesidad. Impera en mí ese deseo. Pero tú como socio me abandonas. Si es así, está bien. Tú tienes la razón por qué. Quizás me discriminas por feo, por negro, por lo que sea, la razón que sea. Pero yo no puedo seguir con un socio así. He venido luchando todo este tiempo. Tú prometes cosas, a los demás se las das, a mí nada. Si tú no me ayudas más, ¿quién más me va a ayudar? Me desasocio de ti. Yo creo que el Señor nos diera un sopapo allí y en su misericordia nos perdona, nos escucha. 20 años con la prueba de la fe, dando todo sin ver nada. Y me levanté y me fui frustrado. Entré a mi casa y ahí me estaban esperando y la primera noticia fue, bueno, me quedé sin trabajo. Esta noticia dura. La siguiente semana yo vi la mano de Dios conmigo y de allí comenzó su mano a trabajar en mi vida y hasta el momento no me ha abandonado. Y yo le he cumplido su promesa, porque no es ni siquiera promesa, es algo que lo hago voluntariamente. Todos tenemos que pasar la prueba de la fe y a usted le va a llegar. Tiene que pasarla. Y una vez usted la pase, entonces usted va a ser victorioso. Le invitamos a que lo haga porque el negocio de Dios es redondo. El mismo Dios que cuidó a Elías en tiempo de hambre no dejará abandonado a ninguno de sus hijos abnegados. Es el mismo Dios. Si usted es abnegado, no va a quedar abandonado. El que tiene contados los cabellos de la cabeza de sus hijos, los cuidará y los sustentará en el día cuando haya hambre. Cuando la gente corra de aquí para allá, usted estará tranquilo y reposado, viendo el tumulto de la gente y usted estará esperando en Dios, porque la promesa de Dios es segura y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él dice, Él lo hará. Mientras los malvados perezcan a su alrededor por falta de pan, su pan y su agua estarán seguros. Habrá gente muriendo de hambre alrededor, pero el hijo abnegado, su pan y su agua estarán seguros. Los que sigan aferrándose a su tesoro terrenal y no dispongan en forma adecuada de lo que Dios les ha prestado, perderán su tesoro en el cielo y también la vida eterna. ¿Se da cuenta? Es ahora. Es ahora. Y por eso es que la lección es importantísima. La recompensa de la fidelidad la tendremos si ahora hacemos lo que tenemos que hacer. El día domingo habla de la recompensa de la fidelidad. Se me dijo que prestara atención a lo que dice Santiago 5 del 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Eso dice Santiago 5 del 1 al 3.
Vi que estas temibles palabras se aplican especialmente a los ricos que profesan creer la verdad presente, pero hay otro texto que dice que no solamente son los ricos, aquí dice que especialmente, pero otro texto dice que es para todos nosotros los adventistas del séptimo día que vivimos en este tiempo. Dice, el Señor lo llama a usar sus recursos a fin de hacer progresar su causa. Se les presentan oportunidades, pero ellos cierran sus ojos a las necesidades de la causa y se aferran a su tesoro terrenal. Su tesoro terrenal puede ser una barbaridad o puede ser un poquitito. Y cuando escuchamos que hay necesidad, nosotros decimos, solo tengo 2 pesitos acá. No los puedo dar porque esto es lo único que tengo. Eso es su tesorito. Como puedo decir, pues usted puede decir, tengo 2 millones en mi bolsa, pero no doy nada de eso. Aquí no se trata de cantidad, se trata de condición espiritual. El egoísta no comparte ni lo mucho ni lo poco. El egoísta rico no comparte de lo mucho y el egoísta pobre no comparte de lo poco. No es cantidad, es condición espiritual, es egoísmo. Y aquí hay algo muy interesante y eso es, con esto terminamos el día lunes, el día domingo. La obra está por concluirse y pronto ya no se necesitarán los recursos de los que han conservado sus riquezas. Pronto, prontito se va a terminar la obra. Y usted puede decir, yo tengo $10,000 ahorrados. Yo tengo 1 millón de pesos ahí. El peso tiene valor en todos los países diferentes. Hay lugares que el peso vale mucho, hay otros lugares que se cuenta por millones, pero lo que sea. Y se le va a decir, no, gracias. Ya no necesitamos su dinero, se terminó la obra. Dice, vi al Señor volverse airado hacia tales personas y pronunciar estas palabras. Vamos ahora, ricos. Él ha llamado, pero no habéis querido escuchar. El amor a este mundo ha ahogado su voz. Ahora ya no os necesita, de modo que os deja diciéndoos, vamos ahora rico, huyen. Es ahora que podemos avanzar la obra. Va a llegar un momento en que el dinero no se va a necesitar más. Y cuando querramos entregar dinero se nos va a decir, no se necesita más, ya se terminó. No hay más necesidad. Tenga su dinero, aúlle, llore, porque su dinero le quedó a usted y no hizo caso cuando había gente necesitada o cuando la obra pedía su ayuda y usted no prestó atención. Esta sentencia, vamos ahora ricos, a llorar y a aullar por las miserias que os vendrán. Por no haber entregado el dinero al tiempo correcto, se les sentencia a miserias en el futuro. Las riquezas están podridas, ya no sirven de nada. La ropa de ustedes está carcomida. El oro y la plata se arruinó. No sirve de nada. Lloren todo lo que quieran y quédense con sus riquezas, porque se les pidió en el momento correcto y no quisieron, y ahora que es el incorrecto, vienen a ayudar cuando no hay necesidad de eso. ¿Se da cuenta? El diablo también bendice, lo he titulado yo allí. Y aquí hay algo que usted y yo tendríamos que reparar bien detenidamente. Luego se me dijo que prestara esta atención a estas palabras. Santiago 5:4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vi que Dios no estaba en todas las riquezas que se obtienen. Con frecuencia Satanás
tiene mucho más que ver que Dios con la adquisición de propiedades. El diablo también bendice y protege a sus hijos. Muchas riquezas se obtienen porque no se paga con justicia a los obreros. El hombre rico naturalmente es codicioso. Obtiene sus riquezas oprimiendo a sus obreros y sacando ventaja de la gente cuando quiera que puede hacerlo, con lo cual añade un tesoro que devorará su carne como fuego. Vi que en sus precios y en sus sueldos los ricos debieran establecer una diferencia entre los afligidos, las viudas y los pobres dignos. Pero sucede con frecuencia que los ricos toman ventaja de los pobres, obteniendo todo beneficio posible y extrayendo hasta el último centavo por cada favor. Todo queda escrito en el cielo. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras. Muchas veces, no solo los ricos, nosotros los pobres tomamos ventaja del que es más pobre. Y cada vez que conseguimos alguito injustamente, por un negocio incorrecto, por una venta incorrecta, muchas veces que conseguimos nuestro salario sin haber desempeñado nuestro trabajo como se debe, entonces allí esas riquezas son injustas. Y por eso es que dice allí, con frecuencia, Satanás tiene mucho más que ver que Dios con las riquezas que se obtienen. Tenemos que tener mucho cuidado. Todas nuestras transacciones comerciales tienen que ser claritas y transparentes y no llevar ninguna pizca de mentira, de engaño, de robo, de soborno en todo eso, porque entonces no le podemos llamar bendición de Dios a eso, sino que nosotros ya sabemos de quién son esas bendiciones, pero tenemos que estar seguros que no vienen de Dios. El siguiente texto, también siempre en el mismo libro, está siempre en Joyas de los Testimonios, tomo 1. Yo le he puesto allí que habemos 3 tipos de dadores. Los que somos dadivosos, hay 3 tipos de personas. Y se lo voy a leer como está allí para ver en qué de esos 3 grupos usted calza y que el cuidado que tiene que tener cuando entrega sus dones. Algunos dan de su abundancia, pero no le falta nada. No se niegan especialmente de ninguna cosa por la causa de Cristo. Todavía tienen todo lo que el corazón puede desear. Estas son gentes ricas que dan en abundancia, y a pesar que dan en abundancia, ellos tienen todo lo que quieren. Todo lo que el corazón les dice, ellos van y se lo compran. Pero dan en abundancia, son gente ricas. Dan liberalmente y de corazón. Dios los observa. Si usted entra, si yo entro en esa categoría, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque la siguiente frase es crucial. Dios los observa y conoce y percibe con exactitud sus acciones y motivos. Ellos no perderán su recompensa. De acuerdo a lo que yo dé y por qué lo estoy dando y cómo lo estoy dando, tendré mi recompensa. Este es el tipo de gente que tiene todo y puede dar millones, pero sigue teniendo millones. Sigue teniendo, no hay abnegación, el factor abnegación no existe, pero es liberal. Aquí Dios los observa cuidadosamente para ver cuáles son sus acciones y sus motivos. Y dependiendo de eso, así va a ser la recompensa. No es lo que se da. A Dios no se compra. No se compra con 1 millón, 2 millones, 3 millones. A Dios lo que le importa es la acción y el motivo de mi dadivosidad. Ese es el primer grupo. Lo segundo, los que no pueden dar con tanta liberalidad,
No deben excusarse porque no pueden hacer tanto como otros. Haced lo que podáis. Privaos de algunas cosas que no son indispensables y sacrificaos por la causa de Dios. Este es el segundo grupo. Estos no son ricos. Dan menos, pero estos tienen que entrar en el mundo del sacrificio. Si tienen que dar como ellos quisieran dar. O sea que están clase media, pudiéramos decir, no existe eso acá, pero para que entendamos, ¿no es cierto? Y está el tercer grupo, la gente de la gente, el grupo de la gente pobre. Lo mismo que la viuda, dad vuestras 2 moneditas, y en realidad daréis más que todos los que dan de su abundancia, y sabréis cuán dulce es negarse a sí mismo para dar a los necesitados, sacrificarse por la verdad y hacerse tesoros en el cielo. La ofrenda del pobre es la ofrenda más apreciada por Dios, no por la cantidad, sino por el sacrificio. Entregan todo lo que tienen, todo lo que tienen. Así que no importa dónde nosotros estemos, si en el grupo de los ricos, en el grupo de la media clase o en el grupo de los pobres, lo que tiene que ver es cómo estamos entregando a Dios, cuáles son las acciones y los motivos. Los pobres entran en un lugar especial, en una posición especial, porque es sacrificio neto. Entregan muchos lo que único que tienen y se quedan sin nada esperando, poniendo su confianza en Dios. Muy bien. La iglesia de la Odisea. Aquí hay una cosa muy interesante y esto nos habla a nosotros siempre en el mismo capítulo, tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Y esto yo lo puse allí porque es muy importante, nos habla a nosotros y está hablando siempre de la mayordomía. El plan de la dadivosidad sistemática está agradando a Dios. Se me llamó la atención a los días de los apóstoles y vi que Dios había trazado el plan mediante el descenso de su Espíritu Santo y que por medio del espíritu de profecía había instruido a su pueblo con respecto al sistema de dadivosidad. Todos debían participar de esta obra de compartir sus cosas materiales con los que suministraban las cosas espirituales. También se les enseñó que las viudas y los huérfanos tenían derecho a su caridad. Se dice que la religión pura y sin mancha consiste en visitar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción y en mantenerse sin contaminación del mundo. Fíjense que hay un texto del Espíritu de Profecía, yo creo que lo tengo más adelante, que dice que la religión verdadera es la que hace obras. Se predica más haciendo la obra que lo que se hace en el púlpito. Y esto, los que damos, lo experimentamos. Cuando encontramos una persona en suma necesidad y su necesidad es suplida, pasa algo bien interesante. Lo primero que esa persona hace es alabar a Dios. A Dios el Padre, siempre dice nuestro Padre Celestial. Y después que ha alabado a Dios, le da las gracias a la persona que le suplió la necesidad. Y cuando usted no dice nada, la persona viene y le pregunta, ¿es usted de alguna religión o algo? Le llama la atención porque saben que eso no sucede en el mundo, sino que lo tiene en el mundo secular, sino que tiene que ser hecho por una persona que tiene un amor especial y tiene un amor de Dios, porque comenzaron alabando a Dios. Esto tiene que ser vitalísimo para nosotros. Vi que esto no significa solamente simpatizar con ello empleando palabras de consuelo en su aflicción. Oh, sí, cuánto lo sentimos que esté pasando pruebas. Vamos a orar por usted para que Dios le dé alimentos. No, no es eso. Sino además en ayudarle con nuestros recursos. Esta es la iglesia de la Odisea.
El mensaje es para la iglesia de la Odisea. Dice, con cada dádiva y ofrenda el donante debe tener ante sí un objeto adecuado para no sostener a nadie en la ociosidad. Hay muchas veces que se ayuda a la persona equivocada. Se hace gente haragana. La gente comienza a depender de esto y ya comienza a despreocuparse porque saben que los hermanitos siempre le van a dar de comer y bueno, y algún día que ya no se puede, terminan hasta enojados porque no se les llevó su comida. Aquí dice el espíritu de profecía que todo donante tiene que tener enfrente de él un objetivo adecuado para no sostener a nadie en la ociosidad. Eso es pecado. Tampoco puede hacer para hacerse un nombre, para hacerse una persona distinguida, que digan, el hermano Tony, que hermano. No, 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 no es para eso, sino que es para glorificar a Dios mediante el adelantamiento de su causa. Los pequeños actos de bondad en favor de su hermano en forma secreta unirían sus corazones y serían anotados en el cielo. Muy bien. Ahora viene algo muy interesante, siempre en ese mismo capítulo. La iglesia y lo que se tendría que hacer en la construcción de las iglesias. Fíjense que hubo un tiempo que yo llegué a la conclusión que estábamos ya al final y creí que no era necesario más la construcción de iglesias porque dije yo, esto ya se va a terminar y uno está en el afán de construir y construir y construir y no creo que es conveniente. Y yo encontré un texto, lástima que no lo tengo conmigo, que dice que los hijos de Dios construirán hasta el último día. Si mañana se acaba la gracia, ahora estamos poniendo los últimos ladrillos de la iglesia. Si mañana comenzaran las plagas postreras, ahora, esta noche, vamos a tratar de hacer lo más que podamos para dejar lo mejor construida la iglesia. Tremendo. No podemos parar. Dice, vi que muchos de aquellos a quienes Dios ha confiado recursos se sienten libres para usarlos liberalmente según su propia conveniencia y establecer hogares placenteros en esta tierra. Pero cuando edifican una casa en la cual se ha de adorar al gran Dios que habita en la eternidad, no pueden permitirle que use los recursos que Él le prestó. O sea, para mi casa si yo le puedo poner todo, pero cuando es la iglesia... No, la iglesia que ponga otro. Yo estoy poniendo en mi casa porque necesito tener mi casa bien bonita, bien arregladita. Dice, algunos tratan de hacer lo menos posible. ¿Les parece que lo que gastan en la preparación de un lugar donde puedan recibir la visita del Altísimo se ha de contar como pérdida? Tal ofrenda es coja e inaceptable para Dios. Vi que le agradaría mucho más si sus hijos manifestasen tanta sabiduría al prepararle una casa a él como la que manifiestan al construir sus propias moradas. La obra de Dios para este tiempo será extensa. No pongamos límites, dice. Manifestad interés en hacerla conveniente y cómoda. Fíjense que nuestras iglesias adventistas son las iglesias más pobres en el planeta. Si usted se fija, las demás religiones, qué hermoso tienen sus templos. Lugares hermosísimos, dedican grandes cantidades de dinero para erigir sus templos. No importa en qué religión y en qué país, por supuesto hay iglesias humildes, pero la mayoría de ellos usan grandes cantidades. Y eso es lo que está diciendo aquí, hay que hacerla conveniente y cómoda, hay que hacerla hermosa. El templo de Salomón era una maravilla, era algo impresionante. Era tan impresionante que a algunos le movió a orgullo. Creían que ese era el símbolo de la salvación.
cuando sencillamente era un edificio para adorar a Dios, pero era algo impresionante, donde la gente quedaba impresionada, valga la repetición y redundancia, de contemplar semejante estructura y saber que allí era el lugar preciso para encontrarse con Dios. Algunos piensan que esto no tiene importancia porque el tiempo es muy corto, y eso es lo que yo creía. Entonces aplicad la misma regla a vuestras propias moradas y a todos vuestros planes mundanales. Qué interesante, ¿no? Si usted cree que la iglesia de Dios ya no importa porque ya el tiempo es corto, entonces aplique eso a todos sus planes. ¿Se da cuenta? Hermanos, nosotros tenemos por delante tantas cosas que hacer. Tenemos tanto dinero que gastar. Tenemos tanto lugares que invertir. Más bien dicho, necesitamos tanto dinero para gastar. Tenemos tantos lugares para construir, para ayudar, que cuando yo veo todo eso me quedo tan corto. Y la mayoría de nosotros hacemos caso omiso a esto. Y no estamos preparándonos para el futuro. La lección de esta semana eso es lo que dice. Que no perdamos nuestra vista en la recompensa. Pero nosotros lo perdemos. Perdemos totalmente la vista en la recompensa y nos ponemos en el mundo, en lo que vamos a comer, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y por esa situación es que no somos bendecidos y se vuelve un círculo vicioso. Uno nos trae a otro y estamos dando vuelta en el mismo lugar. Lecciones de las parábolas, ese es un subtítulo. Y ahí queda, aquí se explica lo de los talentos. Se lo voy a leer. Se mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días para nosotros. Estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir en la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. A quienes se había entregado 5 y 2 talentos negociaron y lo duplicaron lo que se les confió. Dios requiere que aquellos que tienen posesiones en esta tierra, que de su dinero obtengan interés para él, que lo dediquen a la causa para diseminar la verdad. No es solo cantar, predicar. La parábola de los talentos no es solo eso, es el dinero. Y hay una parte del espíritu de profecía que me llama la atención. No tengo la cita, pero lo tengo en la mente. Y dice que de los talentos que Dios nos da, Dios espera recibir intereses con usura. Dios es usurero. Dios dice, te doy 5 talentos y quiero los más altos intereses. De eso no hay ni la menor duda. No me vayas a venir con un 2% porque no te lo acepto de esos talentos. Esos talentos los quiero redoblados y después de redoblar te di 5, necesito 10 y después de esos 10 te exijo a ti un 35% por lo menos de intereses sobre esos talentos. Dios nos ha dado las cosas y espera de nosotros que hagamos lo mejor. Aquí hay un texto medio difícil y se lo voy a leer. Dice, vi que algunos de los que profesan ser hijos de Dios son como el hombre que ocultó su talento en la tierra. Impiden que sus bienes beneficien a la causa de Dios.
se pide ayuda, nadie. Aseguran que son suyos, que tienen derecho a hacer lo que les plazca con ellos. Mire, yo trabajé por esto y yo me rompí la espalda trabajando por esto, así que yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que yo gané. Así, esa es la posición. Y no se salvan almas por medio de los esfuerzos juiciosos que ellos podrían hacer con el dinero de su Señor. Los ángeles llevan un registro fiel de toda la obra de cada hombre, y al ser pronunciado el juicio sobre la casa de Dios, se registra la sentencia de cada uno al lado de su nombre, y aquí viene lo duro. Y al ángel se le ordena que no perdone a los siervos infieles, sino que los abata en el tiempo de la matanza. Duras, palabras duras, palabras duras. Hoy estaba leyendo el espíritu de profecía y leía una parte de allí que decía que de 20 adventistas posiblemente uno se salve. O sea, si lo agranda, posiblemente 5 de cada 100. Posiblemente. Quizás siendo generoso. 5 de cada 100. ¿Por qué? Porque cometemos errores que no tendríamos que andar cometiendo. Y esos errores nos traen pobreza aquí en la tierra. Y nos van a traer una desgracia en el futuro. Y en el día de la matanza, el ángel los va a abatir. Los primeros que van a caer en el día de la matanza son aquellos que tienen talentos que Dios se los ha dado, y aquí está hablando específicamente del dinero, y ellos dicen, esto es mi dinero, y yo puedo hacer con mi dinero lo que a mí me plazca, y para la obra de Dios no dan ni un 5. Los ángeles apuntan todo eso. Y en el día del juicio, Dios le dice al ángel, no perdone al siervo infiel que en esta matanza caiga. Tal vez 5 en 100 adventistas, porque la mayoría de nosotros no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. La mayoría de nosotros no tenemos fe. Fíjense que yo tengo una persona de mi iglesia adventista, no de mi iglesia. Y tenemos el mismo trabajo, él hace lo mismo que yo hago. Y toda la vida, problema con el equipo, problema con esto, problema con lo otro. Si no es esto, es lo otro. Y le digo yo, mira, prueba al Señor. Entrégale todo lo que tenés. Entrégaselo. Dice, todo. Y me dice, vos estás loco. Yo puedo dar lo que el Señor dice, pero todo no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y con qué voy a pagar la casa? ¿Y con qué voy a pagar? Y le digo, prueba al Señor. Prueba al Señor. De verdad, pruébalo. Y vas a ver que vas a poder pagar la casa y vas a tener mucho más. Muchísimo más. Y me dice, no. Yo te creo que yo te pueda dar una parte. Pero lo que tú me dices de todo, eso no. No sé en qué cabeza te cabe. No puede creer. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros, que el Señor dice, probadme, y todos nos quedamos viendo y decimos, no me atrevo. Y yo nos cruzamos las líneas, como que ocultó el único talento que tenía en la tierra. No podía ni cantar, ni predicar, ni declamar, ni tocar un instrumento. No podía nada. A no le enseñaron nada, pero tenía un talento, el del dinero. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces pasa eso?
El hermano no puede cantar, ni puede predicar, ni puede hablar en público, se pone nervioso, se pone a sudar, se le olvida todo, pero tiene un talento, tiene dinero. Y ese dinero lo entierra y no lo pone para la obra. El día de la matanza será batido por el ángel. Tenemos que poner nuestros dones al servicio de Dios. Y la parábola no es solamente los dones espirituales, sino que abarca los dones materiales, más bien dicho, dinero. Se nos fue el tiempo, hay mucho que leer. Déjenme ver qué cosas más importantes vamos a leer. Por favor, vaya y lea, que es muchísimo lo que hay acá. Vaya y lea Escuela Sabática Maestros y ahí va a encontrar todo lo que aquí tenemos. Son joyas del espíritu de profecía. Déjeme ver, aprovechar los últimos momentos. Le voy a leer algo más acerca de los dones y talentos. Antes de entrar en el último tema, que son muchos más los que vamos a dejar, pero vamos a leer un párrafo más y otro tema. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. El éxito no es el resultado de la casualidad o del destino. Es la operación de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y el esfuerzo perseverante. El Señor desea que usemos cada don que poseemos. Y si lo hacemos tendremos mayores dones para usar. Se nos va a entregar más. Él no nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades de que carecemos. Pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. Mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolíferos en grandes resultados. Esto es mediante la fe. El que empieza con poco conocimiento de una manera humilde y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Los dones. Pero recuerde que abarca todo. Y mientras damos, también tenemos que predicar. Y vamos a entrar al último tema, que es la salud. Quiero cubrir esto un poquitito porque nosotros muchas veces no entendemos lo que nos está pasando y quiero leer el tema de la salud y el buen obrar. Cuando nosotros obramos bien, ¿cómo ayuda en nuestra salud? ¿Cómo se recibe la bendición de la salud? Y mire lo que aquí dice. La seguridad de la aprobación de Dios, cuando yo estoy seguro que Dios me aprueba, promoverá la salud física, fortificará el alma contra la duda, la perplejidad y el pesar excesivo que tan a menudo minan las fuerzas vitales y causan enfermedades de los nervios. Comentario bíblico, cita 3:11:46. Cuando Dios nos aprueba en lo que hacemos, esto promueve salud física, elimina la duda y la perplejidad y el pesar que a veces que nosotros tenemos y que mina nuestra salud y nos causa enfermedades de los nervios. Y esto usted lo experimenta cuando ayuda a su prójimo. Haga el intento. Siguiente texto. La fe por la cual vivo, cita 231.5. La conciencia del bien hacer,
cuando usted está consciente que hace cosas buenas, es la mejor medicina para los cuerpos y mentes enfermos. La bendición de Dios significa salud y fortaleza. Tercer cita. Una persona cuya mente descansa serena y satisfecha en Dios anda en la senda de la salud. La seguridad de que los ojos de Dios están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones nos trae verdadera satisfacción. Saber que tenemos un amigo que nunca nos falla, a quien podemos confiar todos los secretos del alma, es un privilegio que no puede expresarse en palabras. Y la última cita, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor, todas estas cosas fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerzas para el alma. Es negocio redondo servir al Señor. Se nos agrega 100 veces más de lo que damos en esta tierra. Se nos agrega paz, tranquilidad, quietud, salud. Eso no tiene precio, hermanos. Eso no tiene precio. No hay cosa más hermosa que usted se acueste en su cama y duerma 8, 10 horas sin parar, ni siquiera sin moverse en su cama, y el día siguiente amanezca fresquito. Eso no es arte de la casualidad, eso es nuestro Dios dándonos la bendición del sueño. Y el espíritu de profecía dice que Dios bendice a sus hijos con el sueño. Y eso lo consigue una persona que está depositada en Dios. Una persona que tiene la conciencia tranquila. Una persona que está satisfecha con ella misma por las buenas obras que hace. Pero aquí el problema es que muchos de nosotros tenemos cristianismo legalista. Y tenemos un cristianismo legalista porque no entendemos la ley de Dios. La ley de Dios son 4 y 6 mandamientos. Los primeros 4 estaban en la primera tabla. No tendrás dioses, no te inclinarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esos mandamientos son los 4 que le corresponde a Dios. Y en la segunda tabla estaban los 6 mandamientos que le corresponde al hombre. No robarás, no mentirás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Esos 4 y esos 6 mandamientos tienen una base, están depositados en una base. ¿Cuál es la base de los primeros 4 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tu alma y con tu corazón. Esa es la base de los primeros 4 mandamientos. Y la base de los últimos 6 mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe por qué nosotros somos legalistas? Porque queremos guardar los mandamientos sin tener las bases. Entonces usted se vuelve legalista porque hay que hacerlo. ¿Por qué no miente? Porque no hay que mentir. La Biblia dice que yo no tengo que mentir. Se volvió legalista. Se volvió una persona que hace las cosas porque hay un escrito está, que no tiene por qué hacerlas. No roba porque está escrito que usted no tiene que robar. Es legalista.
no fue a las bases de esos mandamientos. Y la base, hay unas religiones que dicen que Dios nos dio nuevos mandamientos, que Jesucristo nos dio mandamientos nuevos cuando vino, que abolió toda la ley y que dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa no es nueva ley, esa es la base de los 10 mandamientos que están arriba, depositados en esa base. Estos se quedan con la base sin cumplir los de arriba, están perdidos. No, la ley ya fue abolida. Solo tenemos 2 mandamientos, dicen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ámelo, guarda el sábado. No, porque eso es antiguo. Aquí lo que tiene que hacer es amar al Señor, eso es todo. Se perdió, porque solo tiene la base y no pudo cruzar el puente, lo que está arriba de esas bases que son 10 mandamientos. Nosotros somos al revés. Nosotros estamos sobre el puente y queremos cruzar ese puente siendo legalistas, obedeciendo porque hay que obedecer y nos olvidamos que tiene 2 bases fundamentales, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Se da cuenta cuál es nuestro problema? Un cristianismo sin sentido. Un cristianismo legalista porque está escrito. Hay que obedecer porque ahí está escrito. ¿Y las bases? La base es amar a Dios. Y usted va a ver que cuando usted ama a Dios, tiene que guardar el sábado. Va a guardar el sábado por amor. Cuando usted ama a Dios, tiene que no profanar el nombre de Dios. No va a profanar el nombre de Dios porque ama tanto a Dios. Y cuando ama a su prójimo, va a ser incapaz de hacerle mal. Y va más de eso, porque el legalismo solo le dice lo que no hay que hacer. Pero la base, que es amor, le dice las cosas extras que usted tiene que hacer. No tengamos un evangelio legalista. Tenemos que tener un evangelio de amor y hay que ir a estudiar las bases de la ley de Dios, que son 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esto está basada la ley y los profetas, dice la Biblia. Quiero terminar con la última cita, para que nos vayamos contentos. Esta cita está basada en Salmos 42:11. Salmos 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh alma mía, el profeta el profeta aquí se está hablando a él mismo. El rey David se está diciendo: oh alma mía, ¿por qué estás tan abatida? ¿Por qué estás turbada dentro de mí mismo? El espíritu de profecía amplía eso en manuscrito 111 del 19 de octubre de 1901, un sermón predicado en la capilla del Sanatorio Santa Elena, California. Está en Alza tus ojos el 19 de octubre y qué hermoso párrafo. Cuando alguien les pregunten cómo se sienten, no se quejen, ni critiquen, ni traten de pensar en algo triste para contarle con el fin de ganar su compasión, sino tómelo de la mano diciendo: alabado sea Dios, bueno es el Señor y digno de ser honrado en gran manera. Lo amo porque Él me amó primero. Sea su conversación alentadora y llena de esperanza. No hable con desánimo contando su falta de fe, sus penas y sufrimientos, pues el diablo se deleita en oír tales palabras. Cuando hablan de temas deprimentes están glorificando al enemigo. Hablen de la fe,
la esperanza y el valor, glorificando así a Dios. En vez de causar daño con los chismes, hablemos del inigualable poder de Cristo y conversemos de su gloria, magnificando y exaltando así al Señor Jehová de los ejércitos y preparándonos para entonar el cántico de victoria en el reino de gloria. Tenemos que educarnos espiritualmente, tenemos que leer. Ahí están las claves para ser feliz en este mundo y en el mundo venidero, para ser bendecido en este mundo y en el mundo venidero, para ser próspero en este mundo y en el mundo venidero. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por habernos acompañado en este trimestre. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo en este trimestre, cosas maravillosas, cosas interesantes. Ahora que lo hemos aprendido, a ponerlo en obra, porque si no lo ponemos en obra, entonces recibimos una maldición. No se nos entregará más luz, y la luz que tenemos nosotros mismos nos encargaremos de distorsionarla. Así que todo lo aprendido, a ponerlo en obra, que ese es la manera, ese es el camino que nos lleva a Jesucristo y Jesucristo al cielo. Dios dejó su palabra, Jesucristo dejó su palabra para que la aprendamos, la obedezcamos y la pongamos en obra. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado comenzando con una nueva lección, un nuevo trimestre que esperamos que sea tan interesante como el primer trimestre del año 2023.